estar con nosotros. Damos gracias y le pedimos que todo lo que estamos aquí podamos en este momento abrir nuestro corazón para recibir ese mensaje que ya está puesto en el corazón de María. Gracias, Padre, en el nombre santo de Jesús, por intercesión de la Virgen y bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. Amén. Voy a pedirle al Señor su santa palabra para que vivamos esta reflexión en el Espíritu de la palabra de Dios. Y voy a hacer una reflexión sobre el diablo. Les voy a leer de la carta de San Pablo a Tito, en el capítulo 2, desde el versículo 1. Y dice así: deberes de los cristianos según su condición. Tú, en cambio, habla de lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, dignos, prudentes, fuertes en la fe, en la caridad y en la paciencia, que las ancianas asimismo se comporten como corresponde a los santos, que no sean ni calumniadoras ni estén dominadas por el vicio del vino, que sean maestras del bien, para que enseñen a las más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, buenas amas de casa, sujetas a sus maridos, para que no sea ultrajada la palabra de Dios. Del mismo modo, a los más jóvenes exhórtales a ser prudentes, mostrándote tú mismo como modelo de buenas obras en todo, pureza de doctrina, dignidad, predicación sana e intachable, para que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Los siervos que estén sujetos a sus amos en todo, procurando ser complacientes sin replicarles, que no les engañen, sino que den muestras de completa fidelidad en todo, para que hagan honor a la doctrina de Dios nuestro Salvador. Pues se ha manifestado la gracia de Dios, portadora de salvación para todos los hombres, educándonos para que renunciemos a la impiedad, a las concupiscencias mundanas, y vivamos con prudencia, justicia y piedad en este mundo, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo, que se entregó a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo escogido, celoso por hacer el bien. Di estas cosas y exhorta y corrige con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Palabra de Dios. Hermanos, la palabra diablo de por sí nos trae a nosotros algo indefinido, porque es que se conoce tan poco del diablo que por eso el diablo cada vez es más diablo, porque el trabajo del diablo es ser desconocido. Ustedes saben qué trata de hacer un ladrón, que no lo descubran, ¿cierto? Porque si no, pues ahí termina su robo. ¿Qué trata de hacer un mentiroso? Que no vaya a caer en la mentira. ¿Qué trata de hacer una mujer adúltera? Que no la descubra el marido. ¿Sí? ¿Qué trata de hacer un envidioso? Que nadie sepa que es envidioso. Y ese es el diablo. El diablo es el pecado, la mentira, que vive en la oscuridad. ¿Qué trata de hacer una rata? Que no le prendan la luz para poder caminar en la oscuridad y moverse, porque es ese tipo de animal, un roedor que vive escondido. Y esto es todo la presencia de la oscuridad. La oscuridad siempre anda escondida y hace todo escondido. Y no quiere ser descubierto. Por eso, de la única manera que nosotros podemos descubrir al diablo es desenmascarándolo. Uno tiene que denunciar el mal, denunciar el pecado. Todos los profetas han sido asesinados, apedreados, destruidos, calumniados, pisoteados, porque la gente odia la verdad y no quiere escucharla y se rebelan contra la verdad. Hay gente que camina millas enteras para que alguien les diga que están correctos, haciendo lo incorrecto.
Eso es imposible. Uno no puede tratar de vivir una mentira. No se puede vivir una mentira. El que vive del robo, en el robo se perderá. El que vive la mentira, en la mentira se perderá. El que vive la impureza sexual, en la impureza sexual se perderá. El que vive la calumnia, eso lo matará. Y tenemos eso claro en la vida. Lo que pasa es que la miseria busca compañía. Y hay tanta concupiscencia en el mundo, hay tanto pecado y tanta decadencia, tanta degeneración, tanta depravación, tanta desobediencia, tanta inmoralidad en este mundo que parece normal. ¿Por qué razón tenemos todos estos movimientos de homosexuales? Ustedes los ven caminar en desfiles en el verano y van vestidos con vestimentas de pseudomasoquistas, en las cosas más vulgares y agresivas e impuras, caminando por la calle, y uno se pregunta, ¿qué están marchando? ¿Cuál es ese desfile? ¿Qué es lo que están haciendo? Es como si a los gordos les diera por desfilar a todos juntos para glorificar la gordura. Como si a los que son flacos entonces hicieran un desfile para glorificar la flacura o la flaquera, como se llame. Es que son cosas absurdas, ¿cierto? ¿Cómo puede uno sacar a desfilar sus apetencias, sus inclinaciones, sus tendencias, cuando no hay un desfile tal de la miseria humana? No existe. Ese es el desfile en el cual Jesús derrotó al diablo, en ese desfile, que hizo una procesión con el demonio y lo destruyó a los pies de la cruz. Cuando yo menciono al homosexual, a la mujer adúltera o al hombre adúltero, al mentiroso, al ladrón, al envidioso, no me estoy excluyendo de nada de eso. Yo soy un pecador y no vengo aquí a dármelas de santo, pero estoy denunciando no al ladrón, porque ese es un pecador, sino al robo, que es el diablo. No al homosexual, porque ese es un pecador como yo, sino al homosexualismo, que es Satanás. No al mentiroso, porque es un pecador, sino a la mentira, que es el diablo. Entonces, cuando nosotros exhortamos al prójimo a que cambie, no estamos acusándolo ni juzgándolo, estamos denunciando el pecado que hay en él, el cual practica, que es el diablo. ¿Saben qué hace el diablo? El diablo tumba a un ser humano en un pecado determinado. Por ejemplo, una persona cae y se convierte en un mentiroso, y todo lo que hace lo hace con mentiras. Y cuando lo descubren, las personas que descubren y son afectadas por la mentira de esa persona, odian a esa persona. Y eso es lo que quiere el diablo, que la odien, que odien el pecado que hay en él, sabiendo que el pecado que hay en él es el diablo y no él, pero él quiere que odiemos la persona. Y uno tiene que aprender la misericordia y la compasión con el prójimo para que se dé cuenta que el que cayó porque se dejó tumbar del diablo en su debilidad, pero ese tenemos que ayudar a que se levante, a que se pare, y no lo podemos juzgar, porque es la única manera de exorcizar el pecado del hombre, que es sacarle el diablo al ser humano. Pero el diablo es tan astuto que él quiere que yo piense que el pecador es el pecado, y así odio a mi hermano por el pecado que hay en él. ¿Cuántas personas se escandalizan cuando se convierten y entran a la iglesia y empiezan a obedecer a Dios? Entonces ya ven a una persona que está en pecado y la señalan y la muestran como si fuera el diablo y el pecador, cuando de eso no se trata. Precisamente, entre más conciencia tengo yo de la fe, más amor por el prójimo. Yo tengo que amar al prójimo y le tengo que decir, ¿sabe qué, hermano? Yo le aconsejo que deje su vida de pecado para que el diablo no maneje su vida. Por eso, porque lo amo y no quiero que se condene, no quiero que reciba maldiciones de ninguna clase, no quiero que su vida tenga la unción del diablo para que todas sus cosas estén pervertidas. Y eso es una invitación a entrar a la fe, sin juzgar a esa persona. Porque jamás podemos, San Pablo dice, no podemos juzgar a nadie, solo Dios puede juzgar, ni yo me juzgo a mí mismo. Y esto es importante, porque de la única manera que yo puedo desenmascarar al diablo es si lo separo del pecador. De lo contrario, nunca lo podré reconocer. Yo no puedo confundir el pecador y el pecado, jamás, porque en ese momento viene la injusticia, viene el escrúpulo,
viene la prepotencia, el orgullo, la soberbia religiosa. Hay gente que es prácticamente como fanáticos, entonces entran en la fe y ya todos los que están en pecado es como si tuvieran cáncer. No es así. Jesús vino por el enfermo, por el pecador, que somos nosotros, todos. Por eso en el Evangelio se dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y todos esos hombres que estaban allá, caprichosos, maliciosos, fariseos, les tocó irse en silencio porque ninguno pudo hacer eso. Y esta mujer quedó sola al lado del Señor y dijo: ¿dónde están los que te juzgaban? No veo a ninguno. Dice: yo tampoco te juzgo, mujer. Vete. Pero ¿qué le dice cuando le dice vete? No peques más. Y esto es la invitación. La invitación es: sí, nadie puede juzgarnos, solo Dios. Pero la invitación a los hermanos es a que dejen el pecado para que puedan abrazar la gracia y el diablo no maneje más su vida. ¿Dónde encontramos al diablo? La existencia del mal es inescrutable, inexplicable, incomprensible para nosotros. No podremos entenderla hasta el día que entremos a la plenitud espiritual. Por eso San Pablo dice que ahora vemos todo como en un espejo, como un enigma. Pero entonces, o sea, cuando salgamos de esta vida temporal, todo lo veremos perfecto como es. El Señor nos pide que esperemos para que nosotros lleguemos a la plenitud del conocimiento. Pero para eso se tiene que caminar el camino. Es como el que entra a estudiar medicina a la universidad. En los primeros 2 semestres no puede pretender ya operar a nadie, porque lo mata. Todavía no sabe bien cómo hacerlo. Todavía la medicina no la entiende bien, pero llegará un día que se gradúe, se especialice y podrá operar, podrá diagnosticar, conoce la enfermedad, conoce el mal y puede operar y sanar. Y esto es el conocimiento. Ese conocimiento no se adquiere sino con la paciencia, la disciplina, la práctica y toda la formación que necesitamos cada uno. No es nada diferente la vida terrenal, es una formación, es una educación. Esta es una escuela de almas, una escuela en la cual la única lección que estamos aprendiendo acá es la lección del amor, que es la obediencia a Dios. Es muy difícil. Cuando yo vivía en el mundo, 33 años en pecado mortal, y me creía, pues, como dice el refrán, como la última Coca-Cola del desierto, ¿cierto? No hay nadie como yo. Era el más pretencioso, el más orgulloso, el más autosuficiente. Además tenía éxito en mi vida. Peor todavía, ¿quién me podía convencer a mí de que tenía que obedecer a Dios, obedecer los mandamientos, que la iglesia era algo que tenía yo que creer en lo que estaba predicando? No hay forma posible que yo hubiera hecho eso. Odiaba a la gente que trataba de decirme eso. Los odiaba, eran mis enemigos. Por eso perseguía a los cristianos. Escribí libretos, obras de teatro contra Cristo, contra la iglesia, porque me parecía ridículo. Pero cuando el Señor se me apareció y me tumbó, porque eso es lo que sucedió, en mi miseria, en la ruina total humana, que se acabó todo ese edificio mío de pretensión. Cuando me paro en las cenizas, me doy cuenta lo absurdo que yo fui, lo que yo viví, la mentira que yo viví, la pretensión y el orgullo en que viví, y cómo yo desprecié cosas tan preciosas como fue lo que el Señor me heredó a través de mi familia, que era mi iglesia, y el prójimo, el amor al prójimo, cómo había pisoteado a la gente, cómo había invitado a los demás a que se condenaran conmigo, porque estaba promoviendo el pecado, llevando a la gente al vicio, a la inmoralidad, al desorden, a la desobediencia, yo mismo, y me glorificaba en eso, y ese era mi deporte, y con eso me divertía realmente. Además tenía toda clase de filosofías para justificar eso, porque ustedes saben que el demonio es un ángel. Los espíritus son cuerpos intelectuales, y esto tenemos que tenerlo muy claro, cuerpos intelectuales. Ellos no tienen cuerpo físico, por eso no los vemos. ¿Cómo actúan entre nosotros? Actúan a través del intelecto, o sea que ellos actúan a través de nuestro pensamiento, nuestros instintos, sentidos y razón. O sea, así es como ellos actúan. Ellos actúan a través de imágenes,
en el sueño, actúan a través de la creatividad. Por eso están metidos en la música, la literatura, la moda, en todos los niveles del arte, en todas las expresiones del hombre está metido el espíritu del mal. Pero no es que todo esté en manos del demonio. San Juan dice, el mundo entero está en las manos de Satanás. Pero la palabra mundo tenemos que entender la que es. El mundo es todo lo que le hace culto a las cosas materiales y adora las cosas materiales. Ese es el mundo. Porque la creación no está en manos del diablo. La creación es obra del Creador. Y la creación no es el mundo. Por eso hay personas que confunden el mundo con la creación. Son dos cosas aparte. Cuando la palabra mundo se pronuncia en el Evangelio, quiere decir las cosas que hacen culto a la vida material en vez de hacerle culto al Creador. Eso es. Por eso el paganismo viene del culto al mundo. El paganismo, el esoterismo, el ocultismo, todos los niveles de adivinación, brujería, numerología, estas psicoterapias modernas ateas, todo eso viene del culto al hombre, el culto a la inteligencia humana, el culto al conocimiento humano, el culto a las cosas materiales. Ese espíritu del mal gobierna todo ese hemisferio, todo ese universo lo gobierna. Hoy nosotros estamos acá en esta reflexión sobre el diablo y uno se pregunta, ¿cuánto conozco yo del diablo? Pues la respuesta es esta, muy poco. Pero Dios, en su infinita misericordia, nos ha dado a Jesucristo. Jesucristo es el único que ha salido de la tumba. Ustedes saben que este mundo está lleno de héroes y todos los héroes caminan para el cementerio. Todos. La gente más rica. Usted ve a este hombre Bill Gates, todo el mundo habla de sus tesoros. ¿Cuánto tarda para que esté en un ataúd? Nada. Pasará y todos se olvidarán de él. Y ese dinero y todo eso, quién sabe cuántos pelearán por ese dinero, y es todo lo que quedará. Todo pasará, todo ese heroísmo y todo eso se terminará. No va a salir de la tumba. El único que salió de allá se llama Jesús, y ese es nuestro único héroe, que es el único que ha resucitado y que le hemos visto resucitado. Y por eso el diablo está derrotado en esa resurrección. Y tenemos que entender esto. En el momento que el Señor nos crea en el vientre de nuestra madre, comienza nuestra vida que crea el Señor de la nada. Ahí empieza. Nosotros no somos mormones que piensan que vienen de otro planeta. Nosotros sabemos que el Génesis es la verdad revelada a Moisés por el Señor y que la creación comienza cuando comienza y que nosotros somos creados en el vientre de nuestra madre de la nada y comienza nuestra vida aquí en la tierra. Una peregrinación eterna que nunca terminará. Y este es el principio de esa jornada eterna. Antes de nosotros caer en el pecado original, cayó Satanás y todos sus ángeles. San Juan ve y nos relata en el libro del Apocalipsis capítulo 12 cómo una tercera parte de los ángeles cayeron, fueron arrojados del cielo. Y dice, escucha la palabra que dice, ay de la tierra y del mar, porque Satanás ha sido lanzado allá, y está furioso porque su tiempo se termina ya. Hay que acordarse de esto. Los ángeles fueron creados primero que nosotros, y después fuimos creados nosotros. Cuando nosotros estábamos en el paraíso, Adán y Eva, los tentó la serpiente, o sea, el diablo ya estaba caído en el mal. ¿Y cuál fue la tentación de Eva? Le dijo, seréis como Dios. Eso es lo que le dijo. Cuando hay un solo Dios y hay un solo yo soy. Pero la serpiente le dio a entender que ella podía ser también. Y por eso cayó en eso. Después de eso, quedamos desterrados, el diablo y sus ángeles y nosotros, en el mismo lugar. Ustedes han visto que la palabra de Dios dice que a la entrada del paraíso hay un querubín con una espada de fuego para que no entre nadie, y nosotros fuimos separados de esa gracia. Cuando Jesucristo se encarna, viene a traernos la llave para regresar al paraíso perdido. ¿Y a quién le entrega la llave? A Pedro. Le dice, Pedro, te entrego la llave del cielo.
Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Eso quiere decir, la iglesia quedó con la llave para regresar al paraíso. Eso es. Mucha gente se preguntará, ¿y entonces qué pasa con el que no es católico? Con el que no es cristiano. ¿Qué pasa con toda esa gente? Pues es que al que más se le da, más se le pide. Un indígena en la selva que jamás oirá de Dios, jamás oirá de mandamientos, que no conoce absolutamente nada de lo que nosotros se nos ha sido revelado, pero nació como todo ser humano creado por Dios, nació con el conocimiento infuso en su corazón de la conducta del bien y del mal. Si es indígena, vive de acuerdo al amor que hay en su corazón, y es un buen indígena que ama, que tiene caridad. El día que muera, así como todos nosotros instantáneamente nos encontraremos con Jesús, que es nuestro juez, Él también. Y cuando se encuentra con el Señor, como toda la vida es indígena, le dio el señorío al amor que había en su corazón. Al encontrar a Jesús, encuentra el amor divino que es el Señor y le dará el señorío a Jesús. Y en ese amor se salvará el indígena. Lo mismo será con el budista, el hinduista, el musulmán, el judío. El Señor no nos juzga en religiones, nos juzga en los actos del amor. Pero al que más se le da, más se le exige. Por eso la pedagogía tan increíblemente estricta con los judíos en el Éxodo. ¿Por qué el Señor les exigía tanto? Porque a ellos les había dado más que a toda la humanidad. Y luego nosotros, que vivimos, como dice San Pablo, el día que se apellida de hoy. Es muy importante descubrir qué quiere decir con eso. Nosotros estamos aquí hoy y tenemos todas las verdades reveladas. No podemos ignorar ni siquiera una. Y a nosotros se nos va a llamar a juicio con lo que nos dieron. Ustedes saben que un padre bueno y justo que tenga 10 hijos, tendrá un hijo que es muy inteligente, otro que no es tan inteligente, uno que tiene un problema aquí, otro que tiene un problema allá. El padre justo solo le va a exigir a cada hijo de acuerdo a lo que es capaz de dar. No le va a poner trabajos a uno que no pueda llevar, ni le va a exigir a uno cosas que no pueda dar. Eso es obvio, y eso lo hace un ser humano, mucho más Dios. Entonces nosotros como católicos somos llamados a responder por lo que Dios nos confió. Cuando el diablo descubre nuestro nacimiento, en ese momento se crea una enemistad entre él y nosotros, que ya fue sentada el día del destierro entre él y la mujer. ¿Ustedes se acuerdan que se creó una enemistad entre el diablo y la mujer? ¿Y qué quiere decir eso? Es el diablo y la maternidad. En esa maternidad estamos nosotros, si nosotros somos hijos de esa mujer. Por lo tanto, somos hijos de esa enemistad. Y el diablo nos odia por dos razones. Una, porque somos creados a imagen de Dios y Él odia a Dios. Otra, porque nosotros somos inferiores a Él, creados inferiores a Él, y podemos entrar al cielo si nosotros obedecemos y creemos en lo que se nos ha sido revelado, o si vivimos de acuerdo al amor. Y Él nunca podrá volver a entrar al cielo. Esas son las razones por las cuales nos odia, nos envidia, nos detesta, nos quiere destruir. Ahora, la vida terrenal es como el ejemplo más concreto que les puedo dar de la experiencia que yo tengo de Dios. Es que la vida terrenal es como una prisión. Entonces, en esta prisión hay condenados a vida que nunca saldrán de acá. Esos son los ángeles caídos y las almas malditas de los seres humanos que se condenaron. Y hay prisioneros que están temporalmente acá, porque están acá tan solo durante el destierro de la vida en la carne, porque son obedientes a Dios y caminan hacia la patria celestial en obediencia a Dios. Esos están tan solo temporalmente acá. Ustedes saben que en una prisión terrenal, cuando los condenados a vida están en esa prisión con personas que están sentenciadas a una sentencia en la cual van a salir en algún momento, esos presos que están condenados a vida quieren que esos presos temporales cometan un crimen dentro de la prisión para que nunca salgan como ellos.
Entonces los están tentando y los están tratando de meter en problemas para que nunca salgan. Eso es exactamente lo que el diablo hace con nosotros. El diablo quiere que nosotros cometamos un crimen acá para que nos quedemos con él. ¿Y qué es lo que sucede? No hay sino dos territorios: el territorio de Dios y el territorio del diablo. Nosotros no podemos ver esos territorios porque somos ciegos, sordos y mudos al mundo espiritual por causa del pecado original. Pero la gracia que tenemos nosotros es que Dios nos cuida, por eso tenemos un ángel guardián y tiene misericordia con nosotros mientras seamos ciegos, que es mientras tenemos esta carne mortal que es causa del destierro. Y el diablo, el único poder que tiene contra nosotros es el pecado, nada más. Si yo no vivo en pecado, el diablo no tiene poder contra mí. Pero si yo vivo en pecado mortal, voy a estar en mi vida en el sitio equivocado, haciendo las cosas equivocadas, pensando las cosas equivocadas, y todo me saldrá al revés porque no estoy en el territorio de Dios y los demonios dañarán toda mi vida. Dios nos asignó un ángel guardián. Y el ángel guardián irá adelante de nosotros abriéndonos el camino cuando somos obedientes a Dios. Y nos derrumbará todos los obstáculos que hay al frente. Cuando no estamos fieles a Dios, el ángel irá atrás en silencio y triste, porque nunca nos podrá obligar, porque tenemos libre voluntad, libre albedrío. Y al frente nuestro irá el espíritu del mal destruyendo nuestra vida y seduciéndonos con cosas temporales, con cosas del mundo, vendiéndonos el mundo material, para que nos enamoremos de la temporalidad, de los placeres de la carne, de los instintos, y vivamos como animalitos racionales que están tan solo pendientes de satisfacer las cosas temporales. Miren, cuando uno vive solo en la carne, lo único que le interesa es satisfacer sus apetitos naturales. Vivir de los instintos, racionalizar todo y buscar el beneficio de todas las cosas temporales. Y su única preocupación es realizarse en esas cosas. Y no tiene absolutamente ninguna concepción de la vida eterna, ninguna concepción del Espíritu, ninguna concepción de Dios, porque es un simple animalito racional. Eso es. Por eso, el llamado a la fe, el llamado a la verdadera conversión, a la verdadera relación con el Señor, es una entrega para que nosotros podamos establecernos con certeza en quién es el diablo. El diablo nos odia y nos envidia porque nosotros podemos salir de acá. Les voy a poner una imagen. Si ustedes pudieran ver el mundo espiritual por un momentito, quedarían aterrados de ver los millones de almas que no salieron de acá, que no alcanzaron. Estoy hablando de almas del purgatorio, porque los que se cayeron, se hundieron. En el momento que salimos de este cuerpo, se termina el mundo material. No existe. Por lo tanto, el alma o se hunde eternamente o se eleva. Y hay almas que tan solo permanecen en el estado de salvación, en la parte más baja del purgatorio, que es estar todavía completamente sujetos a la vida terrenal, porque no la superaron y se salvaron de milagro. Hay personas que se salvan al final de esta vida por las oraciones de los padres, por la fe de alguna persona que los amaba, por algo que en el momento de la muerte les dio el arrepentimiento. En el momento de la agonía se arrepintieron y se prendieron de eso y se salvaron. Pero les toca aprender toda la lección de la vida terrenal que no aprendieron, que es la lección del amor de Dios. Esa lección. Y todos los años, los días, las horas que se vivieron sin amor, se tienen que llenar conscientemente del amor. O sea que ese estado de purificación está hecho de todo lo que no está resuelto de la vida terrenal. Y el diablo es un experto en este momento de nuestra vida terrenal de robarnos todas las gracias. ¿Cómo hace para robárselas? Haciéndonos vivir en pecado, robándonos todos los actos de amor. Ustedes saben que cuando uno camina por la calle, tiene la responsabilidad de toda la gente que camina con uno. Ustedes han visto que algunas veces uno va por la calle y de pronto pasa alguna persona que los sonríe con uno.
un desconocido, una persona totalmente desconocida, y solo la ve uno por un instante, y esa persona con esa sonrisa, con ese amor que le dio, con esa simpatía, lo deja a uno descansado, le da alegría, como que lo descansa, como que le da esperanza. Y ese es el amor que nos debemos los unos a los otros. ¿Cuántas veces no le pasa uno por la calle y una persona lo desprecia a uno, lo mira mal, como que lo odia, como que lo desprecia, como que a uno no le gusta, porque no le gustó el color de la piel de uno, o la nariz, o la ropa, o quién sabe qué no le gustó, pero lo odia, lo desprecia, y eso le quita a uno paz, le quita vida, lo deja disminuido. Y eso es la vida nuestra. Cuando no amamos, disminuimos la vida del prójimo. Cuando amamos, la aumentamos. ¿Cuál es la vía más grande, perfecta para aumentar al prójimo? Es el amor de Dios, es obedecer a Dios, es vivir en paz con Dios. Esa es la única vía para vivir en el amor de Dios perfectamente. Es la única vida que tiene esperanza, que tiene gozo, que tiene paz. No hay cosa más linda que un abuelo que se pueda sentar con sus nietos o con la gente, hablarle de su conversión y de su vida con Dios, y no encontrar de pronto un abuelo que es alcohólico, que es un degenerado, que es un perverso, que nunca obedeció a nadie, que es un desordenado, que no cree en Dios, que ha abusado a todo el mundo, que es una persona ruda, que no tiene nada que darle a nadie de amor. Qué cosa tan fea desperdiciar una vida entera en esa forma. Qué lindo que es entrar a la iglesia y encontrar una familia que es obediente a Dios, y salen de la iglesia y se ve un hogar que camina con el Señor. Eso le da esperanza a la gente. Ustedes saben cuántos jóvenes hay en la iglesia que están buscando quien los inspire. Un joven de 15 años, de 16, de 17, está buscando testimonios. A ver, ¿quién vive de acuerdo a lo que se está predicando en el púlpito? ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Quién es la gente que vive en orden, con moral, con obediencia? Y a veces no encuentran nada. Encuentran en la iglesia una cantidad de gente que vive al revés, vive en contra de Dios, vive en el desorden más horrible. ¿De dónde van a sacar esperanza esos jóvenes? ¿De dónde? Por eso nosotros tenemos que ser el ejemplo de los demás. No hay cosa más linda que un pecador arrepentido. Es la fiesta del cielo, porque Dios vino por los enfermos, y lo más hermoso que pueda haber es que se pueda parar una persona acá y decirles: yo fui el más malo, yo fui el más perverso, yo nunca creí en obediencia a Dios, yo detestaba a la gente obediente, la gente moral, la gente que hablaba de mandamientos, todo eso lo odiaba, pero hoy yo sé que el único camino y la única verdad es obedecerle a Dios y vivir en paz con Él, para poder darle al prójimo esperanza. Esa es la forma de derrotar al diablo. Ese es el diablo. El diablo quiere que vivamos desordenados. El diablo quiere que vivamos al revés, en contra de todo lo que Dios nos ha enseñado, y quiere ridiculizar todo lo de Dios y convertirlo en payasadas, en burlas, en cosas inútiles, en eso. Ese es lo que el diablo es un experto. Y dése cuenta también de esto: Dios nos creó. Cada uno de nosotros tenemos un tiempo exacto en la carne, en este cuerpo material. Los días nuestros están contados. Yo hablaba la vez pasada de algo que voy a repetir porque es parte de esta reflexión. Un bebé que está en el vientre de la madre y se considera un feto y lleva 2, 3, 5, 6 meses, y de pronto se pierde supuestamente, ¿no? No estoy hablando de un aborto provocado, sino de una pérdida natural. Dios crea almas, y cada alma tiene un tiempo exacto en la carne. Hay veces que Dios crea un alma y solo va a estar 2 meses en la carne, 3 meses, 5 meses, y cuando sale directo al Señor, porque un alma que sale del vientre de la madre, que no alcanzó a nacer, jamás cometió un pecado con las 3 condiciones, que es de la única manera que se puede o condenar o estar en el purgatorio. Entonces, si alguien puede estar seguro de que un alma está en el cielo, es alguien a quien Dios llamó el bebé desde el vientre de la madre y no alcanzó ni a nacer. ¿Cómo se va a detener? Se va derecho al cielo. Pero también hay personas que nacen para estar en la carne 60 años, 80 años, 100 años, 50, 20, 17. La muerte nos llama por edades.
Cada uno tiene una edad diferente en la carne. Un bebé debe estar 9 meses en el vientre de la mamá. Se llama un periodo de gestación. La mamá busca que ese bebé nazca a los 9 meses, no a los 8 ni a los 7, porque nacerá prematuro, sino a los 9. Y se cuida de que ese bebé esté bien cuidado. Lo mismo pasa con nuestra alma. El diablo es un experto en dañarnos la gestación del alma. ¿Cómo hace eso? A través del pecado, él hace de que nosotros salgamos prematuros al mundo espiritual. Ustedes han visto como un borrachito, todo el mundo le dice, no conduzcas el automóvil borracho, toma un taxi, te vas a matar, te vas a estrellar. Cuando menos piensas, saliendo borracho se mata. Esa muerte no era el día ni la hora para morirse. Esa persona murió antes de tiempo porque se dejó robar la vida temporal por el vicio. Lo mismo un drogadicto que se muere en una sobredosis. Lo mismo una persona que sufre de gula y se mata comiendo. Lo mismo una persona que sufre de resentimientos y falta de perdón y puede morirse de una enfermedad horrible por retener dentro de sí toda esa ira y todo ese odio. Y eso le puede dañar el alma y acabar con el cuerpo. Y todos los pecados así centrados en nosotros nos pueden acabar con la vida temporal. Y el diablo es un experto en acabarnos con el pecado, para que nosotros salgamos prematuros al mundo espiritual. Cuando un alma sale prematura al mundo espiritual, es como un alma paralítica. Si no se condena, queda en un estado de purgatorio espantoso, porque esa alma no tiene fuerza. La fuerza que nosotros tenemos en el alma es el amor de Dios. Y Dios, para que habite en nosotros, nosotros tenemos que vivir con Él. ¿Y cómo vivirlo con Dios para que Dios viva en nosotros? Obedeciéndolo a Él. Dios nunca habitará un corazón dividido, nunca. Dios es todo y Él en todo habita. Y para que Él todo habite en mí, tengo que entregarle todo a Él. Eso es muy sencillo, cualquiera lo puede entender. Si Él es el todo, habita todo. Y para que yo esté con Él todo, tengo que darle todo. Es muy sencillo, así de simple es. Yo no puedo vivir la mitad con Dios y la mitad conmigo. Hay personas que son así. Hay gente que viene el domingo a misa, se confiesa de vez en cuando, por ahí hacen una que otra obra de caridad y piensan que ya están salvados, que ya con eso pagaron. Y el resto del tiempo se van a odiar, se van a calumniar, se van a envidiar, a fornicar, a robar, a hacer toda clase de cosas. Pero el domingo en la misa se sienten santos. ¿Ustedes creen que ahí puede habitar Dios? Dios jamás habitará en un corazón dividido. Es como si una mujer tiene un esposo que le da todo, es cumplidísimo, la ama mucho, pero es infiel. El hombre es infiel, se va por allá y tiene otras mujeres. ¿Acaso es un matrimonio? Eso no es matrimonio, ahí no hay nada. Ahí no habita el amor, ahí no está la sinceridad, ahí no está la fidelidad, ahí no hay nada. Y eso es lo mismo en la relación con Dios. ¿Dónde está el diablo? El diablo está en todo lo que no está con Dios. Es muy sencillo. En toda la desobediencia está el diablo. El diablo está en todo lo que no está con Dios. Ahí está Satanás, porque él es el que produce eso. Toda desobediencia es el espíritu del mal. Y hay personas que dicen, ay, pero bueno, ahorita no vamos a culpar a Satanás de todo. Y es verdad, no se le puede echar la culpa al diablo de todo. Hay personas que convenientemente dicen, no, es que yo iba para allá y no pude ir porque el diablo no me dejó llegar. Es muy conveniente usar el diablo para todo, ¿cierto? Pero eso es mentira. La realidad es que el diablo no es la culpa de todo. El diablo actúa solamente cuando yo le doy permiso, porque el diablo está derrotado. Es como, para que yo tenga problemas con un mafioso, me tengo que meter con él, ¿no es verdad? Y entrar en negocios con él, o ponerme a denunciar a la policía y que se dé cuenta, o quién sabe qué. Es de la única manera, al contrario, ni siquiera sabe que yo existo. Yo no me meto con eso, él no se mete conmigo, ni me conoce. Pero cuando uno se mete con el mal, ahí la lleva con el mal. Si usted se mete en pecado, ahí tiene el diablo con usted y se lo ganó. Es como la gente que se va a que le lean las manos, las cartas, que le lean el cigarrillo, se ponen a jugar con la ouija, a llamar a un psíquico, a consultar quién sabe qué magos, y después aparecen todos asustados porque tienen voces en la cabeza, porque no pueden dormir de noche, porque están deprimidos, porque están llenos de miedo o porque nada les sale bien.
están todos malditos, entonces todos los negocios están al revés, los botan de toda parte, todo el mundo los persigue, los calumnia, les pasan cosas espantosas, porque están llenos de espíritus del mal que se ganaron con toda la maldición que recibieron por las prácticas de la brujería, la magia, el ocultismo, las astrologías, numerologías, cartomancia. Todo eso maldice al hombre, las supersticiones, todo eso. Y es desobediencia, es el espíritu del mal. El espíritu del mal, el diablo, sabe que nuestra alma necesita alimento. ¿Y cómo nos quiere alimentar él? Falsificando el alimento. Ustedes saben que un billete de $100 falso es casi perfecto, pero es falso. Pero ¿cómo hacen para que nosotros lo tomemos como si fuera verdadero? Lo tienen que hacer casi perfecto. Y por eso nos engañan con un billete falso. Pues ese es el diablo. El diablo es un billete falso. Él nos vende las cosas que son casi perfectas y por eso nos vamos. ¿Cómo es lo casi perfecto en la alternativa? Ustedes se han dado cuenta que los magos sanan. Hay personas que van donde un espiritista, un hierbatero, un curandero, un mago, y los puede sanar de un cáncer, de un tumor, de quién sabe qué, y los sanan. Y uno diría, ¿cómo puede ser malo eso? Yo fui donde ese señor vestidito de blanco, con un poco de santicos, velitas, aguas, crucifijos y todo, y luego me dijo que me fuera a la casa, pusiera un vasito con agua en la mesa de noche, y por la noche el santico no sé qué venía a curarme, y amanecí operado y me sanó y me quitó el tumor. ¿Cómo puede ser eso del diablo? Pues es que el diablo también hace milagros. Pero ¿cómo hace milagros? Ejemplo, su mamá tiene cáncer y ese cáncer Dios se lo dio a su mamá para convertir a toda la familia, porque es una gracia que recibieron. Porque de lo contrario esa familia jamás se hubiera acercado a Dios, porque ese cáncer va a llevar a que por un lado la mamá se acerque más a Dios, la que se va a morir. Por otro lado, los que no han rezado hace mucho tiempo empiezan a rezar porque la mamá no se les muera. Y quién sabe cuántas cosas. Pero entre los hijos hay un maguito que dice, yo conozco a un hombre que le va a sanar a mi mamá de cáncer. Y se la lleva donde el mago, donde el curandero, para que le hagan la limpia y las cosas. Y el diablo viene y la sana. ¿Y qué hizo el diablo? Le quitó todas las gracias para conversión de toda la familia con eso. Y le sanó a la mamá. ¿Pero qué le robó? Le robó el alma, le robó. Y encima de todo, de ahí en adelante, todo el que se enferme en esa familia, ¿a dónde lo van a llevar? Donde el mago que sanó a la mamá. Y por eso viene la herencia, la brujería, del espiritismo, de todas esas maldades, porque el mismo diablo las construye. Y con eso mismo nos roba todo. Por eso le digo a la gente, nunca se dejen engañar de todos esos pastorcitos mentirosos que hay por ahí, que en el nombre de Jesús hacen maravillas y sanan la gente, y la gente sale llenos de toda clase de milagros. ¿Para qué? Eso es mentira, porque no todas las veces la sanación, la curación viene de Dios. No todas las veces. Eso no es verdad. Hay pastorcitos de esos que son muy santos y el Espíritu Santo se manifiesta a través de ellos también. Pero la mayoría son comerciantes que en el nombre de Jesús lo que hacen es explotar la gente, y el Espíritu sana a la gente, pero ellos explotan la gente con esa salud. Y esto es lo que yo digo, el mago Simón. ¿Ustedes se acuerdan de los hechos de los apóstoles, el mago Simón? ¿Qué quería el mago Simón? El mago Simón le pidió nada menos que a San Pedro que les diera, le impusiera las manos para él recibir ese espíritu que ellos tenían, para poder él ir y seguir con su magia, pero con el poder que ellos traían, ganando el dinero, la popularidad que él ganaba siendo mago. Y ahí es cuando San Pedro le descargó semejante exhortada que quedó temblando y dijo, oren por mí para que no me vaya a pasar nada lo que me acabo de decir, ¿no? Porque ya quedó aterrado. Y esto, miren que ustedes saben que la iglesia llama pecado de simonía, basado en el mago Simón, a todo el que vende reliquias de la iglesia que están benditas. Esa es simonía. Hay personas que venden reliquias benditas y hacen dinero con ellas. Hay personas que en el nombre de Dios recogen dinero para beneficio personal y usan la palabra de Dios, o usan reliquias de la iglesia, o venden cosas de la iglesia para sacar dinero para ellos. Eso se llama un pecado de simonía. Hay sacerdotes que se vuelven herejes
y empiezan a protestantizarse y sacan todas las estatuas de la iglesia, todas las reliquias y las llevan a un anticuario y las venden. Esos cometen un pecado de simonía. Eso es un pecado de simonía. Todo lo que se vende que es de Dios. Y esto, para descubrir en nuestra vida personal la acción del diablo, es muy sencillo. Yo les pondría este examen. Dense cuenta cuánto hay en sus vidas de desobediencia a Dios. ¿Cuánto hay? Eso es la cantidad de diablo que tiene usted. Esa es la cantidad de diablo. Entonces, usted sabrá cuánto quiere mantener de diablo en su vida. Yo no le recomiendo que tenga nada. Miren, yo le digo al Señor todos los días, les voy a contar algo. En mi experiencia de Dios, la parte más espantosa que yo viví fue el encuentro con los espíritus del mal. Yo viví el infierno. Miren, hoy, esta noche ante ustedes, yo testifico con mi vida que el infierno existe. No porque yo lo leí en un libro, porque cuando lo leí en el catecismo de la Iglesia Católica, me burlé por 33 años. Tampoco porque me lo haya revelado un ser humano, porque cuando me lo contaron en el colegio, en la iglesia, en mi familia, también me burlé. Pero hoy yo testifico que existe porque yo he estado en el infierno. Y esto les suena muy raro a todos ustedes, porque dirán, ¿y esto qué es? ¿Cómo puede ser esto posible? Yo no tengo explicación. Y no hago esto para contarles aquí una historia y cautivarlos y seducirlos con mis palabras. Dios no permita que venga a hacer una payasada de esas. Preferiría desaparecerme y morirme en este momento que venir a contarles una historia tan horrible como esa. Pero la realidad es que una de las razones más grandes por las cuales yo dejé todo lo que hacía y me entregué al Señor y me volví un misionero a la iglesia y entregué toda mi vida al Señor y lo haré hasta que me muera, es porque yo no quiero que ninguno de ustedes se vaya para allá. Y vengo a hablar con esa convicción y con esa seguridad en mi alma de que les vengo a hablar de algo real. El infierno existe y yo vi millones de personas como nosotros condenadas. Millones. Obviamente que hay billones en el cielo, billones, porque la misericordia de Dios es mucho más grande, pero sí hay condenación eterna, la hay, existe. Cuando la iglesia dice pecado mortal, tenga la seguridad que es mortal, tenga la seguridad. Por eso el Señor dice, no se preocupen del que les pueda matar este cuerpo, preocúpense del que les pueda robar la vida del alma, porque esa es la que va a vivir eternamente y ustedes no quieren que se la roben para la eternidad, porque esta vida temporal, precisamente el Señor dice, el que trate de salvar su vida, la perderá. ¿Y a cuál vida se refiere? A la temporal. ¿Por qué razón vemos nosotros como si los malos triunfaran siempre? Aquí en el mundo se ve que los malos parecen triunfar, como que no les pasa nada, y hay malos que mueren muy tranquilos en su cama y vivieron 90 años o 100 años, malos toda la vida, no hicieron sino destruir a todo el mundo. ¿Ustedes qué creen que pasa? Esas personas solo tienen esta vida, no tienen más, no trascienden a la vida eterna. ¿De qué nos ganamos nosotros con ganarnos todo esto si cuando se acabe nada queda y para nada, y nos hundimos al fuego eterno? Si una persona pudiera ver una sola gotica de lo que yo vi, pasarían el resto de su vida de rodillas, les aseguro. Por eso jamás volví a ser yo la misma persona desde que vi al Señor, y lo he visto más de una vez, y nunca en la vida lo cambiaré por nada ni por nadie. Yo digo, es que no hay comparación con lo que nos espera. Lo que nos espera es indescriptible tanto de un lado como del otro. La gloria que Dios nos preparó en Jesucristo, nadie se la puede imaginar de lo grande, hermosa, maravillosa que es. Ningún ser humano lo podrá explicar en palabras, pero también la tragedia que nos espera si no obedecemos a Dios, nadie lo podrá imaginar tampoco. Por eso, el llamado real para descubrir al diablo es descubrir la desobediencia en nuestra vida. Ese es Satanás.
Ese es el diablo. El diablo quiere acabar con nuestra vida temporal por esto. Nosotros ahora estamos entretenidos con la creación que es tan extraordinaria, con los placeres de la carne que son tan entretenedores, con la concupiscencia, con los instintos y razón, con la inteligencia, con las posesiones materiales o el deseo de poseer cosas materiales, que es algo que nos cautiva también. Estamos seducidos y así podemos cometer el pecado más horrible allá atrás, y nos venimos acá y nos entretenemos comiendo, hablando por teléfono, durmiendo, quién sabe qué hacer, y nos olvidamos de lo que hicimos allá. Y podemos acumular pecado tras pecado y vivir en un mundo espantoso, olvidándonos del alma. Y de pronto, de un momento a otro, se acaba la vida y queda el alma parada en la oscuridad del pecado donde vivió, y ahí sí no hay forma de ocultar lo que hizo, porque ya se acabó el entretenimiento de la creación, se acabaron los placeres de la carne, se acabó el afecto humano, se acabó todo lo que teníamos y no quedó sino el alma desnuda en medio de la oscuridad donde se edificó. Esa es una tragedia que jamás se las podré contar. Por eso yo le digo a la gente, miren para atrás. Yo no sé cuántos años tiene usted esta noche, pero miren, hace tan solo un momento que era niño, porque esta vida es como un sueño. ¿Cuánto cree usted que va a tardar para que esté en un ataúd? Nada, ya viene el ataúd y todos vamos a estar ahí. Toda la gente que lo conoce vendrá hasta el ataúd a mirar ese cadáver, y usted está paradito al lado del ataúd y nadie lo puede ver ya, y usted está haciendo toda clase de marionetas y nadie lo ve, nadie lo oye, y usted puede oírlos a todos y verlos a todos. Les digo una cosa, más vale que estén preparados para que en ese momento se puedan elevar hacia Dios y que no vayan a quedar atrapados acá. ¿Por qué? Porque cuando el alma sale de este cuerpo, ¿saben qué es lo primero que descubre? ¿Dónde estaba? ¿Y sabe dónde estamos? Estamos en el destierro. Aquí están todos los espíritus caídos. Y por eso hoy, mientras estamos en la carne, en el estado de gracia, tenemos que crecer alas para que el alma pueda volar hacia Dios. ¿Y cuáles son esas alas? Esas alas son el amor de Dios, la obediencia a Dios, radical, incondicional, obediencia verdadera. Y ustedes se darán cuenta, cuando usted ve a una persona que le obedece a Dios, ve la luz, la gracia, ve la paz, ve el gozo, ve la sabiduría, todo eso. Y esa tranquilidad y sencillez donde el hombre se vuelve pequeño, se acaba el orgullo, la prepotencia, se vuelve pequeño y ya no aspira a cosas grandes, ya se contenta con lo que tiene, vive tranquilo y en paz y trata de amar a todo el mundo porque es Dios en esa persona ya. Y esto es lo que tenemos que hacer nosotros, prepararnos para esto, porque es de la única manera que podemos derrotar al diablo. El diablo quiere ganarnos la carrera seduciéndonos con este mundo. Él quiere que nos enamoremos de este mundo. Él ha diseñado el mundo más hiperactivo para que nosotros estemos ocupados 24 horas al día y así no tengamos tiempo de pensar en nuestra alma. Y entonces nos edifica como personas. Y somos los grandes filósofos y todos lo sabemos y tenemos todo el mal justificado y el diablo cada día nos da más ideas. Pues el diablo es un cuerpo intelectual y no nos damos cuenta cuándo nos entra. Les voy a explicar cómo funciona. Hay un pasaje en el Evangelio que es Jesús pasando por donde los Gerasenos y pasa por un cementerio con sus apóstoles. Y ahí en el cementerio había un endemoniado corriendo entre las tumbas, desnudo. Y según la historia, ese hombre lo amarraban con cadenas y todo, y nadie lo podía detener. Y cuando vio a Jesús, se vino corriendo hacia él, cayó a sus pies y le gritó: ¿por qué tenías que venir? ¿Qué te hemos hecho? Todavía no es el tiempo. Son los espíritus que hablan a través del endemoniado. Y él le preguntó el nombre y contestó: Legión. Porque habían miles de espíritus en ese ser humano. Y entonces esos espíritus sabían que Jesús los iba a sacar de esa persona, que Jesús iba a liberar a ese hombre. Y no querían caerse al abismo, porque los espíritus, como no tienen cuerpo físico, lo único que pueden es rondarnos
y pueden tentarnos, pero no pueden disfrutar de ninguna de las cosas terrenales, a no ser de que tengan boca y estómago y mente de un ser humano que se convierte en instrumento de ellos y actúan a través de esos cuerpos cuando tienen la persona. De lo contrario, están deseando hacer toda clase de maldades y no las pueden hacer a no ser de que tengan una criatura humana como instrumento, y así pueden dañar a los demás y pueden disfrutar ellos el vicio y la maldad. Porque usted sabe quién es el que más disfruta un acto de impureza, una mentira, el robo, el vicio. Los espíritus del mal son los que hacen fiesta con eso, porque con eso se burlan de Dios, dañan el alma de la persona en que están y disfrutan la maldad, porque ellos disfrutan haciendo maldades. Entonces, ¿cómo sucede esto? Los espíritus le pidieron al Señor que los dejaran entrar en los cerdos. Eso lo hicieron de desesperación, porque sabían que Jesús no los iba a dejar entrar en otro ser humano. Se entraron en los cerdos. La palabra dice que habían más de 5,000 espíritus. Habían 5,000 cerdos ahí, una piara de cerdos. Cuando se subieron los cerdos sintieron que algo se les subió y se fueron corriendo desesperados para quitarse de encima lo que sentían encima de ellos, y cayeron al lago y se ahogaron. Los espíritus no pudieron controlar los cerdos. ¿Por qué? Porque los cerdos no tienen razón. Entonces, los espíritus del mal tan solo pueden controlar a través del intelecto, nada más, de la inteligencia. Entonces, ¿por dónde se le entra a usted el espíritu del mal, el diablo? Por su inteligencia. Entonces usted sale con las ideas más brillantes, usted sale con las ideas. ¿Cuántas veces no hemos dicho nosotros palabras que quisiéramos que nunca las hubiéramos dicho? ¿Por qué? ¿De dónde salió eso? Acuérdate que el mismo Pedro le dijo a Jesús que no se crucificara, y Jesús, ¿cómo le respondió? Le dijo: apártate de mí, Satanás. Y con eso no quiso decir que Pedro era el diablo, sino que el diablo habló a través de Pedro. ¿Se dan cuenta? Y esto es lo que tenemos que entender. Un borrachito es el instrumento preferido del diablo. ¿Usted quiere que un espíritu lo utilice a usted? Emborráchese. El que está embriagado es instrumento fijo del diablo, y usted hace cosas que jamás entiende por qué las hizo. ¿Cuántos borrachos han cometido crímenes espantosos? Han hecho y dicho cosas que quisieran que nunca las hubieran dicho, porque los espíritus lo manejaron, porque ellos fueron los que lo emborracharon, y usted se dejó embriagar, y después de eso ya lo poseyeron y ya hicieron con usted lo que quisieron, y ellos fueron los que gozaron. Usted no, ellos fueron los que gozaron, porque hicieron daño a través de usted. Y así les pudiera hablar del diablo por años seguidos, porque eso no tiene fin. Pero lo importante es que nosotros entendamos esto: todo territorio de pecado le pertenece al diablo. Si nosotros queremos descubrir el diablo, descubramos cuánto pecado hay en nosotros. Yo sinceramente les digo, no va a haber en sus vidas una decisión más grande y más poderosa, y que alegre más al cielo y que alegre más a la humanidad entera, que una conversión radical de sus vidas, donde ustedes renuncien a Satanás en todas sus obras, a que renuncien a él y no acepten el pecado en sus vidas. Les aseguro que jamás van a ser más felices. No hay cosa más grande que poder caminar con la frente alta sabiendo que estamos en gracia de Dios. No hay nada igual. ¿Qué nos ganamos con tener dinero? Con disfrutar los placeres de la carne, con disfrutar quién sabe cuántas cosas de este mundo, si no estamos en obediencia a Dios. ¿Qué nos ganamos? ¿De qué vamos a sacar? De la única manera que vamos a dar fruto, y que nuestra vida va a tener valor, y que vamos a morir en paz, y que vamos a dejar buenas memorias, y que la gente puede saber que nosotros nos salvamos, es si le obedecemos a Dios. Qué lindo que es eso. No hay nada más hermoso que la noticia de una conversión. Esa es la noticia más grande que le podemos dar a la humanidad entera. Una conversión verdadera. Alguien que diga: he recibido a Dios en mi corazón. El Señor me ha hablado. Mi alma ha sido tocada por Dios. El Espíritu de Dios lo siento en mi corazón. Porque miren que nosotros nos podemos engañar. Yo puedo venir a un grupo muy ungido,
y alabar a Dios y sentir el Espíritu Santo y salir de acá elevado, pero en pecado mortal y sigo en pecado mortal. Y aquí estuve como en el cielo y sigo viniendo al cielo, pero viviendo en el infierno. ¿De qué me gano con eso? No se trata de vivir la religión ni las emociones de la religión. Se trata de vivir la gracia y la paz y el gozo que la gracia trae por la obediencia. Eso es la realidad. Y eso es lo que queremos. Por eso la invitación es a una conversión radical, porque es lo único que trae frutos. Vamos a convertirnos y que esta Semana Santa sea para nosotros un regalo para la humanidad. Que nosotros podamos decir: yo me convertí en esta Cuaresma, yo encontré al Señor y yo encontré todo lo que tengo que dejar y todo lo que tengo que cambiar, y por fin, por primera vez en mi vida, tengo paz en mi corazón y puedo sonreír a un niño y no sentirme un perverso. Puedo mirar a un anciano a los ojos y darle esperanza. Puedo mirar una familia y mirarla con amor y respetarla, y también desearle que Dios siempre los proteja, los mantenga unidos, que le pueda dar consejo a los jóvenes y decirles: jóvenes, no cometan los errores que yo cometí, miren lo que yo hice, yo viví en desobediencia, hice de mi vida un desastre, ustedes obedezcan para que disfruten la vida con Dios y se conviertan en un instrumento de Dios. ¡Qué lindo que es eso! El mundo está lleno de gente endemoniada. No podemos ser nosotros un demonio más en la tierra. No podemos ser. Tenemos que convertirnos en gente santa. Y esa es la llamada. Voy a terminar pidiéndole al Señor su palabra para que en nuestro corazón quede muy claro quién es el diablo y para que nunca más le volvamos a servir. Pues les voy a leer de la carta de San Pablo a los Efesios. Yo les dije a ustedes que yo nunca escojo esas palabras y dejo que el Señor me lleve. Y mire dónde nos llevó. Es Efesios 4:17. Dice: apartados de las tinieblas. Dice: por lo tanto, digo y testifico esto en el Señor, que ya no viváis como viven los gentiles, en sus vanos pensamientos, con el entendimiento oscurecido, ajenos a la vida de Dios a causa de la ignorancia en que están por la ceguera de sus corazones. Indolentes, se dieron a la perversión para obrar con avidez toda impureza. ¿No es esto, en cambio, lo que vosotros aprendisteis de Cristo? Si es que en efecto le habéis escuchado y habéis sido enseñados conforme a la verdad de Jesús, para abandonar la antigua conducta del hombre viejo, que se corrompe conforme a su concupiscencia seductora, para renovaros en el espíritu de vuestra mente y revestiros del hombre nuevo, que ha sido creado conforme a Dios en justicia y santidad verdaderas. Por eso, apartándoos de la mentira, que cada uno diga la verdad a su prójimo, porque somos miembros unos de los otros. Si os enojáis, no pequéis. No se ponga el sol estando todavía airados, y no deis ocasión al diablo. El que robaba, que no robe ya más, sino que trabaje seriamente, ocupándose con sus propias manos en algo honrado, para que así tenga con qué ayudar al necesitado. Que no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino lo que sea bueno para la necesaria edificación, y así contribuya al bien de los que escuchan. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el que habéis sido sellados para el día de la redención. Que desaparezca de vosotros toda amargura, ira, indignación, griterío o blasfemia y cualquier clase de malicia. Sed, por el contrario, benévolos unos con otros, compasivos, perdonándoos mutuamente como Dios os perdonó en Cristo. Imitad, por tanto, a Dios como hijos queridísimos, y caminad en el amor, lo mismo que Cristo nos amó y se entregó por nosotros como oblación y ofrenda de suave olor ante Dios. Palabra de Dios. Le damos gracias al Señor y lo bendecimos por visitarnos en su Espíritu Santo en nuestros corazones, por darnos esta caricia del cielo que viene con firmeza,
pero con amor a llamarnos a que seamos hijos de Dios y no de las tinieblas. Y por eso es lo que vamos a hacer. Y vamos a continuar unidos en oración, apoyándonos los unos a los otros, viviendo nuestra vida en comunidad, buscando la gracia de los sacramentos, buscando una buena confesión en esta cuaresma para entrar en paz con Dios y hacernos amigos del Señor, y seguramente que nos vamos a llenar de paz y de gozo. Amén. Estar con nosotros, damos gracias y le pedimos que todo lo que estamos aquí podamos en este momento abrir nuestro corazón para recibir ese mensaje que ya está puesto en el corazón de María. Gracias, Padre, en el nombre santo de Jesús, por intercesión de la Virgen y bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. Amén. Voy a pedirle al Señor su santa palabra para que vivamos esta reflexión en el Espíritu de la palabra de Dios. Y voy a hacer una reflexión sobre el diablo. Les voy a leer de la carta de San Pablo a Tito, en el capítulo 2, desde el versículo 1. Y dice así: deberes de los cristianos según su condición. Tú, en cambio, habla de lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, dignos, prudentes, fuertes en la fe, en la caridad y en la paciencia, que las ancianas asimismo se comporten como corresponde a los santos, que no sean ni calumniadoras ni estén dominadas por el vicio del vino, que sean maestras del bien, para que enseñen a las más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, buenas amas de casa, sujetas a sus maridos, para que no sea ultrajada la palabra de Dios. Del mismo modo, a los más jóvenes exhórtales a ser prudentes, mostrándote tú mismo como modelo de buenas obras en todo, pureza de doctrina, dignidad, predicación sana e intachable, para que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Los siervos que estén sujetos a sus amos en todo, procurando ser complacientes sin replicarles, que no les engañen, sino que den muestras de completa fidelidad en todo, para que hagan honor a la doctrina de Dios nuestro Salvador. Pues se ha manifestado la gracia de Dios, portadora de salvación para todos los hombres, educándonos para que renunciemos a la impiedad, a las concupiscencias mundanas, y vivamos con prudencia, justicia y piedad en este mundo, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo, que se entregó a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo escogido, celoso por hacer el bien. Di estas cosas y exhorta y corrige con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Palabra de Dios. Hermanos, la palabra diablo de por sí nos trae a nosotros algo indefinido, porque es que se conoce tan poco del diablo que por eso el diablo cada vez es más diablo, porque el trabajo del diablo es ser desconocido. Ustedes saben qué trata de hacer un ladrón, que no lo descubran, ¿cierto? Porque si no, pues ahí termina su robo. ¿Qué trata de hacer un mentiroso? Que no vaya a caer en la mentira. ¿Qué trata de hacer una mujer adúltera? Que no la descubra el marido. ¿Sí? ¿Qué trata de hacer un envidioso? Que nadie sepa que es envidioso. Y ese es el diablo. El diablo es el pecado, la mentira, que vive en la oscuridad. ¿Qué trata de hacer una rata? Que no le prendan la luz para poder caminar en la oscuridad y moverse, porque es ese tipo de animal, un roedor que vive escondido.
Y esto es toda la presencia de la oscuridad. La oscuridad siempre anda escondida y hace todo escondido. Y no quiere ser descubierto. Por eso, de la única manera que nosotros podemos descubrir al diablo es desenmascarándolo. Uno tiene que denunciar el mal, denunciar el pecado. Todos los profetas han sido asesinados, apedreados, destruidos, calumniados, pisoteados, porque la gente odia la verdad, que es el diablo. Entonces, cuando nosotros exhortamos al prójimo a que cambie, no estamos acusándolo ni juzgándolo, estamos denunciando el pecado que hay en él, el cual practica, que es el diablo. ¿Saben qué hace el diablo? El diablo tumba a un ser humano en un pecado determinado. Por ejemplo, una persona cae y se convierte en un mentiroso, y todo lo que hace lo hace con mentiras. Y cuando lo descubren, las personas que descubren y son afectadas por la mentira de esa persona, odian a esa persona. Y eso es lo que quiere el diablo, que la odien, que odien el pecado que hay en él, sabiendo que el pecado que hay en él es el diablo y no él. Pero él quiere que odiemos la persona. Y uno tiene que aprender la misericordia y la compasión con el prójimo para que se dé cuenta que el que cayó porque se dejó tumbar del diablo en su debilidad. Pero ese tenemos que ayudar a que se levante, a que se pare, y no lo podemos juzgar, porque es la única manera de exorcizar el pecado del hombre, que es sacarle el diablo al ser humano. Pero el diablo es tan astuto que él quiere que yo piense que el pecador es el pecado, y así odio a mi hermano por el pecado que hay en él. ¿Cuántas personas se escandalizan cuando se convierten y entran a la iglesia y empiezan a obedecer a Dios? Entonces ya ven a una persona que está en pecado y la señalan y la muestran como si fuera el diablo y el pecador, cuando de eso no se trata. Precisamente, entre más conciencia tengo yo de la fe, más amor por el prójimo. Yo tengo que amar al prójimo y le tengo que decir: ¿sabe qué, hermano? Yo le aconsejo que deje su vida de pecado para que el diablo no maneje su vida. Por eso, porque lo amo y no quiero que se condene, no quiero que reciba maldiciones de ninguna clase, no quiero que su vida tenga la unción del diablo para que todas sus cosas estén pervertidas. Y eso es una invitación a entrar a la fe, sin juzgar a esa persona. Porque jamás podemos, San Pablo dice, no podemos juzgar a nadie, solo Dios puede juzgar, ni yo me juzgo a mí mismo. Y esto es importante, porque de la única manera que yo puedo desenmascarar al diablo es si lo separo del pecador. De lo contrario, nunca lo podré reconocer. Yo no puedo confundir el pecador y el pecado, jamás, porque en ese momento viene la injusticia, viene el escrúpulo, viene la prepotencia, el orgullo, la soberbia religiosa. Hay gente que es prácticamente como fanáticos, entonces entran en la fe y ya todos los que están en pecado es como si tuvieran cáncer. No es así. Jesús vino por el enfermo, por el pecador, que somos nosotros, todos. Por eso en el Evangelio se dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y todos esos hombres que estaban allá, caprichosos, maliciosos, fariseos, les tocó irse en silencio, porque ninguno pudo hacer eso. Y esta mujer quedó sola al lado del Señor y dijo: ¿dónde están los que te juzgaban? No veo a ninguno. Dice: yo tampoco te juzgo, mujer. Vete. Pero ¿qué le dice cuando le dice vete? No peques más. Y esto es la invitación. La invitación es: sí, nadie puede juzgarnos, solo Dios. Pero la invitación a los hermanos es a que dejen el pecado, para que puedan abrazar la gracia y el diablo no maneje más su vida. ¿Dónde encontramos al diablo? La existencia del mal es inescrutable, inexplicable, incomprensible para nosotros. No podremos entenderla hasta el día que entremos a la plenitud espiritual. Por eso San Pablo dice que ahora vemos todo como en un espejo, como un enigma. Pero entonces, o sea, cuando salgamos de esta vida temporal, todo lo veremos perfecto como es. El Señor nos pide que esperemos para que nosotros lleguemos a la plenitud del conocimiento. Pero para eso se tiene que caminar el camino.
Es como el que entra a estudiar medicina a la universidad, en los primeros 2 semestres no puede pretender ya operar a nadie, porque lo mata, todavía no sabe bien cómo hacerlo, todavía la medicina no la entiende bien, pero llegará un día que se gradúe, se especialice y podrá operar, podrá diagnosticar, conoce la enfermedad, conoce el mal y puede operar y sanar. Y esto es el conocimiento. Ese conocimiento no se adquiere, ¿verdad? Odia la verdad y no quiere escucharla y se rebelan contra la verdad. Hay gente que camina millas enteras para que alguien les diga que están correctos haciendo lo incorrecto. Eso es imposible. Uno no puede tratar de vivir una mentira. No se puede vivir una mentira. El que vive del robo, en el robo se perderá. El que vive la mentira, en la mentira se perderá. El que vive de la impureza sexual, en la impureza sexual se perderá. El que vive la calumnia, eso lo matará. Y tenemos eso claro en la vida. Lo que pasa es que la miseria busca compañía. Y hay tanta concupiscencia en el mundo, hay tanto pecado y tanta decadencia, tanta degeneración, tanta depravación, tanta desobediencia, tanta inmoralidad en este mundo que parece normal. ¿Por qué razón tenemos todos estos movimientos de homosexuales? Ustedes los ven caminar en desfiles en el verano y van vestidos con vestimentas de pseudomasoquistas, en las cosas más vulgares y agresivas e impuras, caminando por la calle, y uno se pregunta, ¿qué están marchando? ¿Cuál es ese desfile? ¿Qué es lo que están haciendo? Es como si a los gordos les diera por desfilar a todos juntos para glorificar la gordura, como si a los que son flacos entonces hicieran un desfile para glorificar la flacura o la flaquera, como se llame. Es que son cosas absurdas, ¿cierto? ¿Cómo puede uno sacar a desfilar sus apetencias, sus inclinaciones, sus tendencias, cuando no hay un desfile tal de la miseria humana? No existe. Ese es el desfile en el cual Jesús derrotó al diablo, en ese desfile, que hizo una procesión con el demonio y lo destruyó a los pies de la cruz. Cuando yo menciono al homosexual, a la mujer adúltera o al hombre adúltero, al mentiroso, al ladrón, al envidioso, no me estoy excluyendo de nada de eso. Yo soy un pecador y no vengo aquí a dármelas de santo, pero estoy denunciando no al ladrón, porque ese es un pecador, sino al robo, que es el diablo. No al homosexual, porque ese es un pecador como yo, sino al homosexualismo, que es Satanás. No al mentiroso, porque es un pecador, sino a la mentira, que